Ahorita vamos a llegar ahí. Yo les voy a pedir que vayan yendo allá a Mateo 28 a partir del versículo 16. Pero en términos legales, y ahorita van a ver por qué les digo esto. En términos legales, es como si él hubiera dicho: yo soy el albacea plenipotenciario del universo. Así. Porque lo que él dice en esto que vamos a ver, y de lo que trata cuando estamos hablando de la autoridad, es precisamente, es un término legal, no legalista. Yo les quiero recordar, Dios es legal, no es legalista. ¿Ok? Es decir, todo lo que Dios hace es conforme a lo dicho por Él. ¿Sí? Entonces, fíjense, vengan por favor ahí a Mateo 28, les comenté. Voy a ir leyendo a partir del versículo 16. Me voy a detener un poquito en algunas cosas. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Acuérdense que ya para estas alturas el Señor acababa de pasar la resurrección y todavía estaban los ánimos pues muy revueltos, ¿no? Habían sido días de mucha confusión. Es decir, esto que estamos nosotros viendo ahí en Lucas es muy cercano a unos días de esto que el Señor les iba a decir. Entonces fíjense, dice: se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿Sí? Él nunca, debo decir esto, Él nunca rechazó la adoración, porque Él es Dios. ¿Sí? Así. Dice: pero algunos, digan conmigo algunos, dice, algunos dudaban. No dice quiénes y no dice cuántos, pero póngame atención, porque luego dicen: ay, pues qué incrédulos. Ajá, ¿cómo no? Pero si a usted o hacia nosotros nos hubieran puesto la corretiza que les estaban pegando a ellos, y si hubiéramos vivido las presiones que ellos estaban teniendo, es decir, mis amados, cuando vemos cada palabra en un texto, no podemos desprendernos, no podemos olvidarnos, hacer a un lado del contexto histórico, de lo que estaban viviendo en ese momento. Es decir, estas palabras, aquí hay una carga emocional muy fuerte. ¿Sí? Aquí hay emociones muy encontradas. Estuvieron con él 3 años y medio, ¿verdad? Lo fueron a aprender, ya después ya vamos a llegar para allá, pero todo eso que ocurrió, imagínense, desde que él entró a Jerusalén, esto que ya vimos, la entrada triunfal, wow, todo en la cabeza, miles de preguntas que ellos tenían. El reino, si ya va a venir, ya vamos a echar para afuera a los romanos, pero aprenden a nuestro Mesías, y vimos cómo lo despedazaron prácticamente, y vimos cómo lo crucificaron, y nuestra moral se vino para abajo, y ahora alguien nos dijo que resucitó, y algunos ya lo vieron, y otros, todo eso estaba flotando en el ambiente. Entonces cuando lo vieron, dice, le adoraron, dice, pero algunos dudaban. El asunto es de que el vocablo utilizado aquí para decir que dudaban no se refiere a una falta de fe genuina. O sea, no era así como que no lo creo, yo no creo. O sea, no era un dudaban de soy un escéptico. No es el vocablo que se utiliza para ahí, no es eso, sino que se refiere a una incertidumbre al estar frente a dos caminos. Fíjate. No sé si alguna vez ustedes se han sentido así, como que pues sí, está mi fe estoy muy seguro en el Señor, pero estoy dudando en esto. O sea, no sé para dónde, no sé qué hacer. ¿A alguien le ha tocado estar así? Tener que tomar ciertas decisiones que dices, no sé. ¿Sí? Bueno, eso es a lo que se está refiriendo. Se puede traducir también como una inquietud, es decir, algunos cuando le vieron, le adoraron. O sea, dice que le adoraron. Y aquí se entiende que fueron todos. Pero algunos en esa adoración estaban inquietos por toda la carga que estábamos viendo alrededor. ¿Sí? ¿Sí se identifican con eso o no? Versículo 18.
Y Jesús se acercó y les habló. Fíjense que no les pegó de gritos. Él se acercó. Y esto para mí me trae mucho consuelo. Yo espero que para ustedes también. De cuando estamos en un momento que sabemos que el Señor está ahí y es un momento difícil y que es momento de tomar decisiones, o que estamos pasando un tiempo difícil, porque pasamos tiempos difíciles, el Señor se acerca y nos habla. ¡Qué maravilla! O sea, esto nos revela el corazón de nuestro Señor. Esto nos revela cómo piensa, cómo siente. Y déjenme decir, aquí Él ya estaba resucitado. Entonces, fíjense, Él se acercó y repito, viene, dice, se acercó y les habló diciendo, híjole, aquí con esto se les botaron todos los cables, se les cortocircuitó todo lo cortocircuitable en el cerebro. Dice, toda potestad me es dada en el cielo, o sea, toda autoridad. ¿Qué? Esa es la palabra exousia, ahorita vamos a llegar ahí, pero dice, toda potestad me es dada en el cielo. Entonces, fíjense bien, parte número 1, en el cielo. Y ellos dijeron, bueno, pues sí, en el cielo. Pero dice, y en la tierra. Y esta declaración tiene un peso que nosotros ruego que el Señor nos haga sentir eso. ¿Por qué? Porque y en la tierra habla que este postrer Adán, ¿sí?, recuperó lo que el primer Adán perdió. ¿Sí? ¿Qué es lo que Adán, el primer Adán, perdió en la tierra? La comunión, pero algo muy importante, la autoridad. ¿Sí? El derecho legal de. Entonces, ahora sí, los propósitos de Dios ya se completan en Cristo. Ahora sí. Ahora, fíjense bien, viene aquí la encomienda y la promesa que hace posible esa asignación, porque ahorita va a dar la asignación, pero dice, por tanto, es decir, debido a que yo tengo toda la autoridad en el cielo. Dicen, bueno, pero Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, la segunda persona de la divinidad, pues que Él no es Rey de reyes y Señor de señores. Sí. Entonces, ¿cómo que ahora ya recuperó la autoridad en la tierra? Es que es otro asunto. Su poder es por sobre todo poder, pero escuchen bien. Ahora ya la obra de Dios puede realizarse de una manera completa por lo que Él hizo. ¿A qué es a lo que el Señor vino? Sino a salvar lo que se había perdido. Es decir, estamos hablando de los propósitos eternos de Dios, no del propósito del hombre de gobernar la tierra. Porque el hombre por sí mismo es que vamos a gobernar y seremos reyes y sacerdotes. Déjenme decir algo, hago un paréntesis. Eso no quiero decir un error de traducción, porque no es un error de traducción, pero es en el fraseo. Porque nosotros no seremos reyes. Cuando la palabra nos dice, que nosotros leemos en la versión Reina Valera, por ejemplo, y que seremos reyes y sacerdotes. No es eso. Es que seremos sacerdotes del Rey. Dice real sacerdocio, ¿cierto? Entonces, para que anunciemos, dice, porque somos linaje escogido, ¿verdad? Somos un pueblo adquirido, real sacerdocio. O sea, toda esa idea de que nosotros vamos a gobernar y vamos a... Bueno, sin duda algo habrá. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero va a haber un gobierno, va a haber una perfecta paz durante un espacio de tiempo, durante el milenio. Pero eso es, ahora sí que eso es escatología, eso ya es profecía, ¿sí? Eso será. Pero a fin de cuentas, mis amados, los cielos pasarán y la tierra será destruida. ¿Lo ven? O sea, todos los elementos arderán.
y estaremos ya con Él para siempre. Qué maravilla, ¿no? Eso es lo que Él recobró. Eso es lo que Él recobró para el hombre. Entonces, ahora sí dice, por tanto, ese por tanto es ya debido a que yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer esos discípulos? Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense que dice, vayan y hagan discípulos, no gente que levante la mano y repita una oración. Nosotros tenemos que tener muy, muy claro eso, que una cosa es un creyente, conforme la Escritura dice, es decir, un nacido de nuevo, un verdadero creyente, a un creyente, a alguien que cree, ¿sí? Que dice que es decir, que profesa ser, pero que realmente no es. Y dice, aquí viene la promesa maravillosa, es decir, lo que hace posible que nosotros hagamos, que nosotros llevemos a cabo la asignación que se nos hace. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes? Es decir, Dios nos es suficiente. Fíjense que Él no prometió, no dijo, yo les voy a proveer de todo lo necesario para que hagan todo lo que tengan que hacer. Yo les voy a dar todos los recursos, yo les voy a dar la unción también. O sea, ¿se fijan que no? Ahora, nos lo da, nos provee, pero Él dijo, yo les voy a dar algo mejor que cualquier cosa. Yo voy a estar con ustedes. Y mis amados, como creyentes, esto es lo que nosotros tenemos que atesorar como el mayor regalo, como la mayor bendición a la que cualquiera puede aspirar, a estar con Él, que Él esté con nosotros. Y bueno, pues sí, a lo mejor las circunstancias no están bien, no están como a mí me gustarían, pero el Señor está conmigo. Qué diferencia, ¿no? Sí, a lo mejor no tengo todo lo que quisiera tener o todo lo que incluso necesito en este momento, pero Señor, tú estás conmigo. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y ya después tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ya todo lo demás, pero no temeré. ¿Por qué? Pero yo no sé si están captando esto. ¿Por qué no me voy a atorar con cosas? Porque el Señor está conmigo. ¿Por qué no voy a temer? Porque el Señor está conmigo. No porque tenga que yo todo lo puedo en Cristo, porque yo soy, no, es porque Él está conmigo y Él prometió hacerlo. ¿Y saben qué? Dios no miente. ¿Están aquí? Entonces, repito, aquí dio una declaración brutal, déjenme decirlo de esa manera, descomunal, más claro, ¿verdad? Y habla de que Él tiene toda la autoridad, y autoridad, dije hace un momento, es la palabra aquí que se utiliza, es la palabra exousia, que es la palabra autoridad que se está utilizando. Quiere decir el poder legítimo para gobernar, ¿sí? Eso quiere decir exousia, poder legítimo para gobernar. La raíz de exousia, de esa palabra, es exesti, que quiere decir que es válido o conforme a la ley. Vean el sentido que tiene. Es decir, habla de ese poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Eso es cuando Él dice, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Aquí está lo que está diciendo: todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra, ¿sí?, deben obedecer mi voluntad. Es decir, cualquier persona en el cielo o en la tierra que no obedezca su voluntad
se constituye está en rebeldía contra Dios. No deja ninguna puertita abierta ahí, no, pues no sé, nada más eso es para los cristianos, eso es para ti. Ay, qué bueno que tú encontraste el camino por ahí. No, aquí es para todos. Eso es lo que implica esa declaración de esa autoridad que Él tiene. ¿Sí? Que todos en el cielo y en la tierra deben de sujetarse, deben de obedecer su voluntad y sus mandamientos. ¿Sí? Es decir, que fuera de eso es una ilegalidad. Déjenme ponerlo de esta manera. No obedecer al Señor, no sujetarnos a su voluntad, no sujetarnos a sus mandatos, es una ilegalidad, es violar la ley. Nos constituye en infractores de la ley. Así de sencillo. Qué sencillo, ¿no? Ay, qué fácil. Bueno. Entonces, regresamos al tema. Nunca nos salimos realmente, pero regresamos a la historia ahí de Lucas 20. Vayan a Lucas 20. Y la semana pasada, como dijimos al principio, pues hubo la limpieza del templo, la segunda. Ahí se acicateó a medio mundo, ¿no? Volteó mesas, los corrió, fue un tremendo escándalo. Y como consecuencia lógica de eso, ¿verdad? De lo que el Señor hizo en el templo, pues todos los líderes religiosos y de la nación judía, pues le volvieron a rechazar y el conflicto se desató. ¿Sí? Él les había trastornado la atmósfera religiosa que tenían ahí en su templo. Les alteró los ritos y recuerden que le pegó muy duro a las tiendas de Anás. ¿Se acuerdan de eso? Así se les conocía a todo eso, las tiendas de Anás, que era el sumo sacerdote en ese momento. Entonces, a partir de aquí, de Lucas 20, este capítulo describe lo que muchos le han llamado, o algunos le han llamado, el día de los interrogatorios. Es decir, a partir de aquí empiezan los interrogatorios. ¿Sí? Las autoridades judías en sus distintas secciones, ellos vinieron a hacerle toda clase de preguntas al Señor, pero el propósito no era quiero saber realmente, sino quiero ver en dónde te agarro, porque tengo todo, tengo ya todo el deseo y tengo toda la intención ya de echarte guante, y como ellos dijeron, de matarle. ¿Sí? Así que si ustedes ahí en casa quieren ampliar esto, también pueden buscar en los evangelios sinópticos, ¿verdad? El mismo pasaje, que es en Mateo 21 del 23 al 27 y en Marcos 11 del 27 al 33. Pues vamos al texto a estudiar esta noche. Lucas capítulo 20, a partir del versículo 1 y 2, dice: sucedió un día. ¿Qué día fue este que sucedió? Bueno, lo que indica, que nosotros podemos ver por cómo se vienen desatando los eventos, es que fue un día martes. Acuérdense que un domingo fue la entrada triunfal ahí a Jerusalén, ¿sí? El lunes la limpieza del templo, el martes sucede esto, según los que dicen, los que saben, ¿no? Dice, sucedió un día, si fue martes, miércoles o cuando haya sido, eso es lo de menos, un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ¿qué estaba haciendo el Señor? Ahora, ¿qué les estaría enseñando? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que les estaría enseñando cuando Él sabía que esas ya eran las últimas enseñanzas que les iba a dar? Si ustedes fueran, déjenme decirlo así, es que no quiero que, es que luego uno pone algún ejemplo y no quiero que se oiga muy fuerte, ¿no? Pero es que es algo muy fuerte. Pero déjenme ponerlo así.
que fueron o que fuimos, vamos a incluirnos todos, que estuvimos con el doctor, ¿verdad? Y nos dice, pues tienes tus días contados. Y pues ¿cuántos días son? Pues depende, ¿verdad? Si cuentas rápido, si cuentas despacito. Mejor vamos a contar despacito. Pero dicen, te quedan 3 días, 4 días de vida. Te quedan 4 días de vida. Cuando yo asumo, yo no sé ustedes, pero yo creo que yo ya sabiendo que en 4 días me muero, tengo que hablar con la gente lo más trascendente, las cosas más trascendentes, más relevantes, es decir, lo más importante que yo tenga que decir de toda la vida, lo tengo que hacer en esos 4 días. Seguramente en esos 4 días no me iba a sentar a ver la televisión. Seguramente no lo sé. No haría muchas cosas de las que hago ahorita, como usted tampoco las haría. Seguramente modificaríamos muchas cosas. ¿Cierto o no? Y si está con sus hijos, ¿qué les diría? Cualquiera se pondría a contar chistes o ¿qué les hablaría? ¿Qué les enseñaría? Híjole, lo más, ahora sí que ahí les encargo, pórtense bien, hagan caso y hacer un recordatorio, pero las cosas más importantes, bueno, eso es lo que el Señor les estaba hablando ahí, no que otra cosa no sea importante. Otra vez tenemos que entender la carga que había en todo esto. La circunstancia que estaban viviendo eran los últimos días de la vida del Señor. Su tiempo estaba por cumplirse. Dice que Él estaba ahí enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. ¿Se fijan? Les estaba enseñando y anunciando el evangelio. Y dice, llegaron, y aquí menciona unos grupos, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Son 3 grupos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahorita hablaremos de ellos. Y le hablaron diciendo, dinos. O sea, yo creo que llegaron y así medios, no esperaron al break, pues. Sumo que llegaron y como eran, pues ahora sí que los meramente de la nación en cuanto a autoridad, pues así como que interrumpiendo, ¿no? Así como que dicen, no, a ver, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ese es el tono en que le están hablando. No llegaron, Jesús, Rabí, no. Llegaron así, a ver, tú. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, ¿qué cosas? Bueno, ciertamente la enseñanza que le estaba dando, ciertamente los milagros que ellos habían visto y seguramente tenían muy presente lo que había hecho el Señor el día anterior en la limpieza del templo. Lo tenían muy presente, ¿sí? En otras palabras, en nuestros días, ahorita hubieran llegado y le hubieran dicho así, ey, a ver. ¿Con qué derecho haces esto? ¿Quién te crees? Ese es el tono. ¿Quién te crees para andar diciendo esto? ¿Quién te crees para enseñar esto? ¿Quién te crees para hacer todo lo que andas haciendo? Qué fuerte, ¿no? Pero fíjense cómo el Señor bien templado, ¿sí? No se levantó como algunos de nosotros. ¿Qué? Pues yo acá en el no. El Señor bien templado. Y dice, ¿o quién es el que te ha dado esa autoridad? A ver, ¿sí? Ellos se vieron obligados, escuchen bien, a admitir que el Señor tenía una autoridad indiscutible, ¿sí? El asunto es de que las credenciales que Él tenía, ellos no se las habían dado. A ver, ¿tú por qué andas predicando eso? Nosotros no te autorizamos.
Les voy a contar algo muy rápido. Cuando yo recién llegué aquí a San José, hace poco más de 26 años por ahí, cerca de 27, pues las cosas no eran como están ahorita dentro de lo que es la cristiandad, dentro de lo que es la iglesia. No habían tantas congregaciones como hay ahorita. Ahorita hay muchas de ellas genuinas, verdaderas, otras yo dudaría, ¿sí? Pero no era como, ahorita ya es muy común, en aquel entonces no, Es decir, las cosas cambiaron bien fuerte. Ahorita puedes predicar y todo, y pues ya hay mucha gente de fuera, pero la gente local era recia, mucha resistencia. Y cuando yo recién llegué, ahora eso no uno lo entiende, ¿sí? No me causa ningún problema. Pero luego los cristianos o cristinos o cristianoides, como querramos llamarle, luego a veces agarramos cada onda, nos sentimos como los albaceas. Y un pastor, en ese entonces, bueno, no sé si era pastor o director o qué era, ¿verdad? Que ya no está aquí, se fue rápido después de eso, o se fue o lo fueron, no sé cómo estuvo el rollo, ni me interesa, la verdad. Pero mandó llamar y preguntando que si yo con qué autoridad predicaba el evangelio aquí en San José. Y me acordé de esto. Es que él me dijo, él iba con otra persona, dice, yo no los he autorizado y esto está bajo mi jurisdicción. Imagínate, yo en serio, yo me quedé serio en un principio, pero les soy honesto, no aguanté la risa. Me dio risa. No así de que, y burlándome de él, ¿no? Pero, o sea, así como que híjole, mano, ¿sabes qué? O sea, yo dentro de mí dije, ya se acabó la conversación, hasta aquí llegamos, ¿no? Dije, no inventes, o sea, como que yo soy, o sea, y a ti quién le iba a decir, pero ya no le dije, pues, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero fíjense, no, a ver, ¿alguien va a predicar aquí? No, me tienen que pedir permiso. ¿Alguien quiere poner alguna congregación o el Señor lo está moviendo aquí en esta zona? No, el Señor me dio. Imagínate qué ridículo se oye eso, ¿no? Al contrario, que abrieran otra congregación al lado, qué bendición. Pero que prediquen el evangelio, si no les tupimos. Bueno, no a ellos, ¿no? Al mensaje, a los argumentos. Dices, qué bendición, ¿cierto o no? Que se predique el evangelio, que se enseñe la palabra de Dios. ¡Wow! Pero bueno, así llegaron estos. ¿Quién es el que te ha dado esa autoridad? El asunto es de que los principales sacerdotes eran, déjenme tratar de explicar quiénes eran estos tres grupos. Los principales sacerdotes eran los que habían sido sumos sacerdotes y sus familias. Acuérdense que hasta aquí el sacerdocio se heredaba. Era de la familia de Leví, pero dentro de la familia o dentro de la tribu de Leví estaban sacerdotes y ahora sí que ayudantes en general, ¿sí? Pero estaban los que oficiaban y los que ayudaban y se encargaban, no eran menos, simplemente tenían otras labores, tenían otras funciones, que también los levitas, a veces a falta de sacerdotes, ellos oficiaban. Y entonces los principales sacerdotes se refieren a ellos, sumos sacerdotes, porque cambiaban cada año, ¿sí? Cada tanto tiempo cambiaban, y eran ellos y sus familias. Ese es el primer grupo. Es decir, aquí estamos hablando de la aristocracia religiosa del templo. Pero también estaban los escribas, ¿sí? Los escribas eran los intérpretes de la ley, los copistas,
formados mayormente por sacerdotes, pero ellos eran así como que los abogados, como que los que sabían de las leyes, y los ancianos eran los gobernantes. Usted se recuerda que cuando al ser por tribus la nación, por clanes, también se les conocen así, pues de cada clan o de cada familia había un jefe, un representante, y así llegaba hasta que habían un par de representantes o algún representante por cada tribu o por cada clan. Y cuando tenían que ver asuntos nacionales, pues ya llegó el clan fulanito, ¿verdad? Pero no llegaban todos, llegaba el representante. Esos eran los ancianos. Ellos eran los representantes, por así decirlo, de las familias, ¿ok? Y estos componían básicamente toda la fuerza de las distintas áreas que se representaban dentro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el tribunal supremo de gobierno de los judíos. Es decir, cuando se tenía que entrar a algún juicio ya, pero fuerte, entonces se reunía el Sanedrín. Los principales sacerdotes, los escribas, ¿sí? Y los ancianos. Y había quien presidía y discutían y ahí juzgaban. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, hasta aquí, nosotros ya podemos suponer que la pregunta que habían formulado de quién te dio esa autoridad, ahora sí que quién te dio esas credenciales, ellos la hicieron o ya como Sanedrín o un buen grupo del Sanedrín, como para, vamos a decir esto, para traerlo para acá y aquí no lo ejecutamos ya. A fin de cuentas es lo que hicieron. Pero no nos sorprende que le preguntaran con qué autoridad hacía esas cosas, porque al entrar él a Jerusalén de la manera en que lo hizo, ¿se acuerdan? Fue escandaloso. Fue preocupante para ellos, porque no tenemos que olvidarnos, repito, del contexto histórico. Estaban bajo la bota o bajo la chancla romana, ¿sí? Y ellos cuando empiezan a ver que viene una persona y se junta un montón de gente y empiezan a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, quién sabe cuántos rumores correrían por ahí, ahí viene el que nos va a liberar. ¿Y ustedes creen que las guardias romanas estaban así como que de lo más tranquilas? Se puso bien tenso el asunto. Empezaron a ver, es muy probable que hubieran mítines, que hubiera jaloneo, que hubiera gente que arrestaran, que hubiera empujones, que hubiera todo eso. Entonces, ¿sí lo alcanzan a ver o no, mis amados? Porque es bien importante entender esto. Y a la hora de que él va entrando y pasa todo eso, y al día siguiente, pues todo lo del templo, pues ellos así como que, a ver, ahora explícame qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Porque para ellos la manera en que Jesús había tomado la autoridad era algo muy desconcertante. Nunca nadie había hecho eso. O sea, era muy desafiante, ¿no? Incluso Roma lo veía y decía, no, esto no. Era desafiante en un sentido político. Y miren, en ese sentido, tenemos siempre que estar bien atentos. Y nosotros siempre bien sujetos a las leyes. Como cristianos, como iglesias, como congregaciones, tenemos que estar sujetos, ¿sí? A qué es lo que la ley dice con respecto a cómo y qué es lo que tenemos que hacer. Les voy a poner un ejemplo, no sé si les había dicho esto, pero ahorita con las últimas reformas que se hicieron ya, en cualquier iglesia, bueno, que ya sea una congregación ya pues debidamente constituida, ya como lo somos nosotros, cualquier otra congregación que esté debidamente constituida, escuchen bien, tiene prohibida la venta de cosas, porque no tiene fines de lucro. Entonces, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no va a decir, no hay problema, es Proconstrucción. ¿Me reportas eso?
¿Sí lo ven? Entonces, bueno, ahí muere. No necesitamos hacer eso. No necesitamos hacer eso para recabar fondos, ¿cierto? Para eso son los diezmos y ofrendas. Esa es la parte legítima que tenemos incluso por ley. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí o no? Pero bueno, los había desconcertado mucho la manera por cómo estaba expresando él esa autoridad. Y ahora, fíjense bien, había algo aquí, y esto es bien importante saberlo también. Ningún rabino, ningún maestro, ningún encargado de alguna sinagoga decidía una cuestión o emitía un juicio sin citar a sus autoridades. O sea, que el Señor hubiera hecho lo que hizo no era tanto el problema es de que no citó a nadie. Es decir, cuando algún rabino, cuando algún maestro citaba alguna enseñanza o emitía algún juicio, decía alguna cosa, tomaba alguna acción, él siempre decía: hay una enseñanza de que esto, ¿verdad? O decía: o esto se confirma con lo que dijo el rabí tal y tal. Pues vamos a hacer esto, y así como se enseña en esta parte, así, les digo esto porque la enseñanza dice esto y esto. O sea, ellos siempre citaban la fuente de autoridad para decir o hacer las cosas, y el Señor no la estaba citando. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Lo que ellos querían directamente es de que el Señor les dijera claramente que Él era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios, para entonces, ¿sí?, poder acusarle de blasfemia, arrestarlo inmediatamente, que fue lo que finalmente hicieron en un juicio ilegal, y ya lo veremos eso. Pero ellos solían hacer eso. Ellos solían hacer esas cosas. Miren, había poder y habían muchos intereses, había mucho dinero de por medio y había mucho poder político. Y déjenme decirles esto: eso prueba a cualquiera, y el poder político, el poder y el dinero tiene una capacidad de corromper impresionante. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tiene una capacidad de corromper impresionante. ¿Cuántos hombres que quisieron hacer, vamos a hablar en términos naturales, que han querido hacer algo bien por la nación, cómo terminan? Y que dieron muestra y no me voy a vender y no me voy a vender. O sea, hay dos formas que terminan: una, vendiéndose, o dos, muertos. Ahora, eso no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ese es el corazón del hombre, corrupto. Pero repito, ellos solían hacer eso. Vengan conmigo por favor, allá, nada más para hacerles, quiero remarcar este punto. Ahí en Juan, ahí en el capítulo 7, estaban ahí en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. En Juan 7, del 45 al 52, se los voy a leer, ¿sí? Pero repito, aquí lo estaban buscando, pero todavía no había llegado la hora del Señor. Ya lo sabía. Y esto es maravilloso, porque Dios tiene su reloj, y todas las cosas que Dios hace o que Dios permite es en su tiempo. Es cuando Él decide, no cuando el hombre, es cuando Él lo determina. ¿Sí? Fíjense, acuérdense que aquí el Señor estaba predicando ahí en el templo, precisamente, la fiesta de los tabernáculos, y dice que los alguaciles, bueno, ahora sí que le mandaron a toda la judicial del templo, ¿no? Le mandaron a los alguaciles. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído?
O sea, el Señor ya había hecho una limpieza del templo hacía un tiempo. Después pues como que se les fue y ya le traían ojeriza, y Él estaba enseñando ahí. Dijeron: ve y agárrenlo y nos los traen aquí, o aquí lo vamos a enjuiciar. Nos cayó gordo este tal Jesús, ¿sí? Ahorita van a ver quién es el que tiene la autoridad aquí. Y ahí van los judiciales, ¿verdad?, del templo, los de seguridad. Y les preguntan: ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Híjole, yo no sé qué estaría diciendo. Bueno, hay parte de lo que se registra aquí, pero escuchen bien el impacto que causó en sus corazones. Es decir, esto de jamás hombre alguno, lo que está diciendo, nada de lo que dijo, o sea, cualquier acusación que hubiera con él, con todo lo que estaba diciendo, es que lo echa para abajo. La enseñanza es tan poderosa que ningún hombre puede hablar así. Ciertamente, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Ustedes también ya les lavó el cerebro. ¿Alguien le han dicho así? Ya les lavaron el cerebro con esto. Pues sí, porque buena falta que nos hace que nos laven el cerebro. Lo tenemos bien cochino, ¿cierto o no? Tenemos un montón de ideas ahí que no deben de estar ahí. Pues tiene que entrar el power washer, ¿no? Acá presión. Dice: ¿acaso ha creído en él, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Fíjense bien lo que ellos, cómo medían. Ahora, ellos estaban hablando de una ignorancia, porque sí habían gobernantes que habían creído, y sí habían fariseos que habían creído. Ahorita va a salir uno ahí, ahorita lo van a ver. De hecho ya salió antes, ahí en el capítulo 3, nomás que era de la secreta, ¿no? Así como 2 que 3, ¿verdad? Pero dice: ¿acaso alguno de los gobernantes ha creído? ¿Alguno de los fariseos ha creído? O sea, si ninguno de ellos ha creído, entonces pues no es legítimo. Pero aún fíjense, si en ese momento se hubiera dicho, aunque habló ahí Nicodemo, ¿verdad? Pero yo sí puse mi confianza en él ya. Y si otro hubiera dicho: no, yo también, entonces ya no habría problema. No sé si lo alcanzan a ver. Y dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Vean el concepto que tenían la casta sacerdotal y los fariseos con respecto a la gente. ¿Cómo la consideraban? Como gente maldita. Qué terrible, ¿eh? No los veían como pueblo de Dios. Ellos no saben, están malditos. Y ahí como que le brincó algo y les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, era uno de los gobernantes. Y dice: a ver, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? A ver, ustedes ya juzgaron y ya dijeron, ya maldijeron al pueblo. Dice: ¿y todavía alguien sabe lo que él te está diciendo? ¿Alguien sabe lo que él está enseñando? ¿Alguien sabe lo que él ha hecho? Nada más son ideas que tienen. Pero vean cómo responde el espíritu religioso. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues él les pudo haber contestado ahí: pues si ustedes le preguntaron, van a ver que él no es de Galilea, sino de Belén de Judea. Escudriñenle, pregúntenle. ¿Sí lo alcanzan a ver? Vean toda la arrogancia. Ese es el espíritu religioso. Eso es ahora sí que, a ver, ¿le vas a enseñar a rezar al señor cura? Como si les dijera así, ¿no?
No, no, no. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a enseñar a mí? Es una falta, es una arrogancia impresionante, es falta de humildad y de entendimiento. Porque ¿cuántas veces nos aceleramos, decimos y hacemos cosas y al final, ya cuando nos llega la información completa, hacemos ups? ¿Sí les ha pasado? Dices, sí, qué feo, la regué. No debí de haber hablado, debí de haberme esperado. Debí de haber tenido más información y luego ya, pero yo y mi bocota, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Entonces era algo que ellos solían hacer, solían enjuiciar, así, sin escuchar. Esto es lo que yo pienso, ¿estamos de acuerdo? Si afecta nuestros intereses, si no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pues ni siquiera sabemos si está de acuerdo o no porque no hemos averiguado, pero me cae mal el tipo. No trago eso. Entonces está mal. Y así se movían. Versículos 3 y 4. Respondiendo Jesús les dijo: yo os haré también una pregunta, respondedme. Ellos llegaron y le hicieron no una pregunta, le hicieron dos. Cabe una misma. Sí. Yo les haré también una pregunta, respondedme. Miren, a esto que el Señor hizo se le llama contrapregunta. Y la contrapregunta era muy utilizada en todas las discusiones que se daban entre rabinos, porque eran muy discutidores, ¿sí? Muy alegadores, y no, pero es que aquí dice, no, pero es que tanto. Y ese era una forma de argumentar o de echarle el argumento al otro abajo. Hacían una contrapregunta, es decir, esa era una figura conocida. A ellos no les extrañó. Lo que ellos vieron es de que era un rabí, que era un rabino, que era un maestro, que se sabía mover y han de haber dicho, no, aquí nos tenemos que andar con cuidado, ¿sí? Pero escuchen bien, estemos listos cuando el Señor nos haga a nosotros una contrapregunta. No, Señor, que esto, y a veces porque a veces nos entran algunos rollos, ¿no? O no entendemos cosas y nos ponemos en una y ahí luego nuestra oración, lejos de ser de gratitud y todo, se convierte en queja. Entonces el Señor hace una contrapregunta. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con él? Una contrapregunta. A ver, Señor, y todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y le dijo, a ver. Déjame, yo te voy a preguntar. Yo te pregunto y tú me contestas, ¿va? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas tú cuando esto? A ver, dime cómo, quién y David, Y al final Job, todos los argumentos de Job dijo, no, pues sí. No, pues sí, tú eres Dios. Ahora conozco que tú eres Dios. ¿No? ¿Ya me quedó claro? Aquí el Señor le está diciendo, les voy a contestar, pero no de la forma en que ustedes quieren que les conteste. Y entendemos que cuando el Señor nos hace eso o que hace una contrapregunta, debemos de entenderlo como una dosis de Ubicatex, una intravenosa de Ubicatex, ¿sí? Bien canalizadito, ahí te va, tómala, ¿verdad? Y les hace la pregunta o su contrapregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Escuchen bien, con esa pregunta Él los atrapó en su propia trampa. Los atrapó. ¿Por qué? Porque el asunto es de que la respuesta que ellos dieran a su pregunta iba a ser la propia contestación a la pregunta que ellos le estaban haciendo a Él. Ellos lo entendieron perfectamente. O sea, el Señor les contestó con una contrapregunta, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Juan, ¿qué fue lo que hizo desde un principio? Proclamó siempre que Jesús es ¿quién? El Mesías, el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado, no que lo borra. No que lo hace a un lado nada más así, que lo guarda por ahí o que no, lo quita, que lo elimina,
Qué impresión. ¿Sí? No, es Él, no se trata de mí, se trata de Él, es de Él, es de Él, es de Él. ¿Sí lo alcanzan a ver esto? Entonces el Señor con esa contrapregunta expuso la hipocresía de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Desenmascaró todos esos motivos perversos que ellos traían. El asunto es de que ellos habían desaprobado toda la obra de Juan el Bautista. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio que tuvieron ahí con Juan el Bautista? No quiere decir que los que estaban ahí con Jesús eran exactamente los mismos que estuvieron con Juan el Bautista, porque eran muchos y había pasado tiempo, ¿sí? Pero sin duda algunos de ellos estaban ahí y era algo que tenían muy fresco porque había tenido repercusiones muy importantes. Había sido un escándalo, ¿sí? Todo ese tema de Juan el Bautista y de Herodes y la decapitación de él había sido todo un desastre, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan ahí cuando ellos llegaron y no, pues nosotros también venimos a bautizarnos. ¿Y qué les dijo Juan? No, yo a ustedes no los bautizo. Ustedes no hay frutos dignos de arrepentimiento. No. Y no les dijo: hola, queridos sacerdotes. ¿Cómo les dijo? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, esa era una figura que ellos tenían muy clara. Viviendo en el desierto, al haber lumbre, cuando hay lumbre, ¿qué es lo que salen? Aquí nosotros lo tenemos en cortito, vivimos en el desierto. Agarra tantito monte, no te vayas muy lejos. Es más, en un descuido hasta en el patio de tu casa. Pero donde hayan algunas matitas así silvestres y que esté secas, y no estoy diciendo vayan y echen el lumbre, pero si ahí fuéramos y le prendiéramos, mira, van a salir, salen víboras, ¿sí? Yo el otro día se metió una, allá a la casa andaba en el patio y yo la quise dar una cascabelita chiquita y la quería agarrar y Rocío no me dejó. Pues dije, pues en la tele la agarran re fácil de la cola y ya, y la traen. Pero no me dejó, entonces pues ya nada más la agarré y pues ya me la llevé y la tiré por allá, ¿no? Al monte. Luego en otra ocasión estábamos ahí comiendo también, bueno, pues ya ven dónde vivimos, ¿no? Y en la reja, así, pues que veo como que se mueve y dije, no, eso está muy grueso para hacer un alambre, además se está moviendo. Y era un tremendo viborón, que ya no lo alcancé, pero ese como, yo sé, pues esa no era venenosa, esa sí la quise agarrar, pero ya no pude, se me resbaló. Bueno, cierro el paréntesis. Pero ¿qué es lo que salen? Víboras, ¿qué más salen? Alacranes, matavenados y en pies y quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? Alimañas ahí. Bueno, ellos sabían de esto. El asunto es de que escuchen bien, lo que Juan el Bautista y el coraje que tenían con él, es que le dijo, no porque quieren huir del fuego, pues todos queremos huir del fuego, pero que quieren huir del fuego no los constituye impiadosos, les está diciendo. Pues sí, ¿quién se quiere ir al infierno? Pues no, pues nadie. ¿Sí? Todos quieren escapar, pero eso no quiere decir que tengan un corazón para Dios, y eso es lo que Juan el Bautista les dijo, no. O sea, el hecho de que quieran escapar del fuego no quiere decir que tengan un corazón para Dios. Su vida no muestra piedad, su vida no muestra devoción por Dios. Ya que la tengan, vienen. Ya que aspiren a una mejor conciencia, vienen. Yo no los remojo. Y no los remojó y le traían ojeriza. Y estaban molestos. Versículos 5 al 8. Y vámonos perfilando para el final. Entonces ellos discutían entre sí. Con la contrapregunta que les hizo el Señor. Así como que se tragaron el chicle, ¿no? Así como que, a ver, no, pues dile tú, no, espérate, a ver, ¿qué vamos a decir? Dice, y discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos que de los hombres, dice, pues todo el pueblo nos apedreará,
porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. Ay, qué suave, ¿no? Fingiendo demencia, como en muchas cortes, ¿no? No, que lo mató y le puso 54 balazos y 37 puñaladas. No, es que está loco. ¿Cuál? Si lo hizo enojado. No, ya está loco. Ah, ya con eso. El Señor les dijo, no os hagáis locos. ¿Sí? O sea, fíjense bien la decisión de ellos, vean qué deshonesta fue. Escuchen bien, cuando el Señor nos hace una contrapregunta, seamos honestos con Él. ¿Por qué hiciste eso? Ay, pues no sé, no era yo. ¿Cómo que no eras tú? Pues si no eras tú y lo hiciste, perdiste la conciencia, pues estás endemoniado o endemoniada. No me vengas con esos rollos. ¿Sí me explico? No sé qué pasó. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Aquí pequé con esto. Por esto y por esto y por esto. Tuve miedo. ¿Sí? No supe qué hacer, me paniqué y se me hizo lo más fácil y sabiendo yo que no estaba bien, aún así lo hice. ¿No es mejor contestar así? A elaborar una respuesta deshonesta. ¿Puedo decir algo muy fuerte? Acá entre nosotros, esto no es para con los del mundo. Si yo preguntara, si yo cuestionara a alguno, cuando de repente que no vienen a la reunión, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no has venido? ¿No sería a veces más honesto decir, porque no quise, no tuve ganas? Aún, no, pues es que no pude, a veces no pudieron. O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, sino decir, ahora sí que como dice el Proverbio 53.244, la neta del planeta, ¿no? ¿Sí se fijan? Porque Dios lo ve. Oye, ¿por qué esto? Pues que la verdad es que no tenía ganas. Ay, pero se oye poco piadoso, ¿no? Es mejor decir, tenía mucha ropa que planchar, mucha ropa que lavar. Uy, se me hizo, uy, tenía esto acá, me llegaron visitas. Y pues, si es cierto, no pasa nada. Pero hay veces se inventan cosas. Se inventan respuestas como, no sé de dónde fuese. Esto es una confrontación a nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado en no caer en ser unos ritualistas como ellos, legalistas, porque el Señor ve nuestro corazón. Ellos no le dijeron, mira, no queremos responder a tu pregunta. Sí. Respuesta que por lo menos hubiera sido honrada. ¿Sí me explico? A ver, de quienes no tenemos que responder, no queremos responderte. ¿Ya? El asunto es de que implícitamente, al decir eso, ya estaban contestando algo que ellos no querían. ¿Sí? Y ese es el asunto, de que muchos dirán cualquier cosa antes de reconocer su condición delante de Dios y arrepentirse. Compartimos el evangelio a alguien, a veces salen con cualquier cosa a la hora de ¿cómo estás delante del Señor? No, y a veces salen con cada burrada, con cada pretexto, a veces que con los ovnis, ¿sí? O si no, a ver, dime qué onda con por qué los cangrejos caminan para atrás, ¿verdad? Y cosas así que dices, ¿y eso qué? Pero a ver, no, a mí compruébame qué ondas con los dinosaurios. Y al ratito ya te sacan, ¿verdad? No, pero miren, el código Da Vinci, y te sacan cosas que son novelas, y te sacan cosas que si el caballo de Troya, y que, ay, jole, un montón de cosas que dices, ni al caso, eso no tiene nada que ver. No sé si me estoy dando a entender. Pero eso está muy arraigado en el corazón de los hombres.
Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, el Señor ahí les expuso la ausencia de cualquier autoridad de parte de ellos sobre Él para examinarlo. O sea, no. O sea, la forma en lo que lo están haciendo, como ustedes vienen, ya perdieron el juicio. O sea, no tienen argumentos para venir a enjuiciarme, porque el Señor sabe eso. Entonces, ¿por qué? Porque siempre Juan había dado testimonio de que Jesús era el Mesías, ¿sí? Entonces, cuando el Señor se niega a decirles con qué autoridad hacía lo que hacía, lo que estaba implicando, ¿sí? Pongan atención, lo que estaba implicando era de que Él hacía su obra, decía lo que decía, ¿sí? Con la misma autoridad, la autoridad de Dios con la que Juan bautizaba, es decir, ¿quién le dio el mensaje a Juan y quién le dio la autoridad a Juan para hacer lo que Juan hacía? Dios. Bueno, implícitamente el Señor le está diciendo, es la misma autoridad, ¿sí? No la misma autoridad en el sentido del nivel de autoridad, pero de quien dio la autoridad, el mismo que, en otras palabras, el mismo que le dio la autoridad a Juan es el que me dio la autoridad a mí. Entonces ellos no podían apoyar el ministerio de Juan sin condenarse a sí mismos. ¿Se fijan? Qué astucia del Señor, ¿no? Si negaban la legitimidad de Juan, entonces por un lado tendrían que enfrentar la reacción del pueblo, y eso pues era políticamente muy malo para ellos, afectaba sus intereses. Nos está atacando. No, nomás se le acabó la pila al micrófono, hombre, pero ya quedó. Bueno, entonces así que esto nos enseña una lección muy importante y muy práctica, ¿sí? La razón que muchas personas saben tan poco del Señor Jesús y del gozo, por el otro lado, algunos saben y otros del gozo de vivir la vida cristiana, escuchen bien, es que se niegan a someter su voluntad al Señor, ¿sí? Aquí la oración de cada uno de nosotros, como dice el Salmo 143:10, es: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Ah? Cuando nos encontramos en esos puntos que no sabemos qué hacer, Señor, tú guíame. Cuando le decimos al Señor, ayúdame con esto, y viene, o traemos alguna, es que no quiero decir querella con Dios, pero que traemos alguna inquietud delante de Dios y que Él nos hace una contrapregunta, que podamos decirle: Señor, esta es la verdad, porque tú lo ves, ¿sí? Tú lo ves, y yo lo que deseo es que tú seas honrado con esto, pero no sé, entonces enséñame, tú guíame, pero esto es lo que está en mi corazón, y poder transparentarnos ante la incuestionable autoridad de Él, porque Él tiene toda la autoridad.